Hola chicos, en esta, nuestra última clase, agregaremos nuevas funcionalidades que fortalecen la seguridad y la trazabilidad del sistema. En concreto, trabajaremos en tres áreas clave: el cambio de contraseña del usuario desde la web, la encriptación de datos en el proceso de inicio de sesión y los campos de auditoría en los registros de usuarios. Con estas mejoras, nuestro sistema no solo será más seguro, sino también más confiable y profesional. Ingresamos a la parte del navbar y aquí tenemos un div con un botón, lo que eliminaremos para agregar nuestro navbar. En este caso debería ser un div, la clase es un dropdown y dentro de esto hay que agregar un botón. Le agregaremos opciones al botón, a este botón le agregaremos una clase para darle más estilo. También le añadiremos un tipo botón, el ID y los atributos data, en este caso un toggle, y le asignamos un dropdown. Y algo importante es que el area expander, su valor tendría que ser el false. Luego, cuando yo haga clic me debería de desplegar unas opciones, para ello hago un UL. Le agregaré una clase dropdown menu y de igual manera un dropdown menu end. Luego allí hay un atributo llamado AreaLabelEdBy para agregarle el nombre de mi botón y el identificador de mi botón es el user menu que colocamos en esta parte, así que lo copiamos. Este se encargará de accionar al momento que le haga clic para que me abra esta lista. Ustedes saben que dentro de una lista están sus elementos, los cuales son unos LI, y dentro de ellos agregaré unos botones. Este botón será para cambiar la clave, y la clase añadiremos un dropdown item. Y antes de a nuestro código, importaremos la sección de scripts de Bootstrap. Para hacerlo, copiaremos esta importación que ya habíamos realizado, pero le añadiremos Bootstrap Bundle, y en vez de CSS le pondremos un JS. Lo guardamos y obviemos esta parte ya que tuve un error al momento de escribir label y el nombre de la clase toggle. Lo corrijo y cargo nuevamente para ver si está correcto. Listo, ahora lo que nos estaría faltando es el botón para salir de nuestro aplicativo, que es el cerrar sesión. Si se acuerdan, nosotros teníamos un método que tenemos que agregarle este botón, que es este para cerrar sesión. Y este es con el onClick. Este cambiar clave debería tener un método y este método debería ser que nos lleve a la ruta en donde va a estar nuestra vista para el cambio de clave. Así que igual, hacemos un onClick que se llame de esta manera, por ejemplo, lo que tendría que ser un método, lo agregamos en la parte superior y lo que tendría que hacer es enviarnos a la ruta, que la llamamos change password. Lo probamos y vemos que obviamente esta ruta no existe. Nos faltaría generarnos esa vista. Agregaré este componente dentro de la carpeta components. Importaremos React, la parte de nuestra función, y al último lo exportaremos. Esto debería de enviar un H1. Guardamos. Ahora, este change password debería estar integrado en las rutas, las cuales se definen en la parte de la .js, y justamente eso haremos. Copiaré esta ruta y le intercambiaré el nombre. Paso el componente que acabo de usar. Lo importaremos y guardamos. Vamos a crear nuestro formulario HTML, el cual ya lo tengo listo. Aquí lo que tiene es un contenedor de máximo 450. Esto tiene otro div, otro contenedor que es una card, y dentro de esto viene lo que es un formulario en donde tenemos una sección para pedir la clave actual. Aquí está el input, ¿cierto? Tenemos otra sección para pedir la nueva clave y otra para la confirmación de la nueva clave. Ingresamos y aquí está el título: cambiar clave. Hay que pedirle la nueva clave y la confirmación de esta. Excelente. Ahora, esto para que funcione deberíamos de integrarlo con el API de actualizar contraseña. Si ustedes se acuerdan, el actualizar contraseña nosotros ya lo tenemos desarrollado en el API. Y lo que nos pide es la clave antigua y la clave nueva. Entonces, esto haremos aquí. Hay que usar nuestro utilitario de API. Primero importamos el API. En esta parte puede que se pregunten que por qué estoy usando estos dos puntitos en vez de uno. Cuando yo utilizo un puntito, significa que yo voy a usar desde el punto que yo estoy posicionado en el archivo hacia adentro. Ejemplo, si yo estoy posicionado dentro de la carpeta CRC y hago un cambio, por ejemplo en el app.js, cuando agrego yo este puntito, significa que yo estoy posicionado en la carpetita CRC. Y desde ahí ingreso aquí en la carpeta componentes, quizás a la carpeta person o la carpeta user. En mi caso, como este change password está dentro de componentes, y yo para acceder al útil a este archivo .js
Lo que necesito es del change password se vaya hasta donde la carpeta components, es decir, fuera de la carpeta, a la altura del src, y dentro de la carpeta src ya recién voy a la carpeta util y dentro de ella ya se encuentra el archivo api.js. Aquí ya tenemos nuestro API y ahora haremos nuestro envío. En este caso, como este es un formulario y dentro de este formulario tengo estos inputs, voy a agregar un método que se llama handleSubmit. Este tiene que ser asíncrono y por defecto pasamos la variable e y dentro de esto ponemos el prevent default. Este handleSubmit necesito integrarlo a mi formulario, el cual tiene un atributo que se llama onSubmit y coloco el nombre del método. Ahora necesitado decir que los datos que yo ingreso dentro del password antiguo, como el actual en este caso, se tendrían que guardar en unas variables. Y estas variables, cuando ya lo envío en mi método, cojo sus valores y hago la invocación hacia mi API. Estas variables son tres: la contraseña actual, el método y esto es useState. Y esto sería por defecto su valor. Para asociar eso, en esta parte ponemos el valor de este current password. Cada vez que el usuario escribe para que te llene esa variable es a través del método onChange. Y dentro de este método, el evento, el e, y aquí empiezo a setear a través de este método el set, los valores de este input a través del evento e a la variable current password. Lo mismo haremos para las otras variables. Ahora solo copio e intercambio las variables. Vamos a implementarlo. En este punto vamos a agregarle un try catch. Aquí agregaremos un console error. Aquí debería demostrarnos un mensaje con el sweet alert, para lo que lo importaremos. Colocamos el sweet alert. Dentro del fire agregaremos los atributos: el icono, el título y el mensaje que aparecerá. Vamos a implementar en nuestro método tryCatch, agregaremos el método await y el API. En esta parte, como ya estoy usando mi intersector API, ya no me preocupo en agregarle el token. Entonces agregamos el tipo de método, que es el HTTP put, y dentro de ello paso la ruta, que vendría a ser todo esto, y tendría que pasarle estos datos, pero estos datos de aquí tendrían que ser los del usuario. Ahora, password new vendría a ser este valor y el password old este otro. Listo, lo guardamos, enviamos y todo está correcto. Si es que cierro sesión y vuelvo a ingresar con la contraseña antigua, no podré. Pruebo con la nueva y ahora sí. Acabamos de actualizar nuestra contraseña. Ahora, si nosotros visualizamos a la hora de cambiar la contraseña, no nos manda ningún mensaje. Así que haré lo siguiente: si es que todo va bien, me enviará un mensaje de éxito. Y si es que nos vamos a quedar en el formulario después de guardar cambios, si la acción ha sido exitosa, debería de limpiar estos datos, para lo que utilizaré el set current password y le seteo un valor vacío, igualmente para estos métodos. Lo guardamos, volvemos a ingresar y cambiaré la contraseña. Ahora sí, nos aparece el mensaje de éxito y al darle OK, estos datos ya no están. Perfecto. Ya con eso tenemos nuestro formulario para cambiar la clave si es que el usuario así lo desea. Para reforzar la seguridad del proceso de autenticación, en esta clase también encriptaremos los datos antes de enviarlos al backend. Nosotros tenemos un método para iniciar sesión y es este. Este método es algo riesgoso hablando de la seguridad de estos datos, ya que están visiblemente expuestos cuando alguien te rastrea usando esta petición. Así que nosotros como desarrolladores deberíamos tratar de encriptar datos sensibles, tales como el usuario y su contraseña. Para ello, en clases anteriores, nosotros hemos creado un login versión 2 en el que tiene una parte en donde pasas el atributo data. Y todo este encriptado es el usuario y su contraseña. Así que lo que haremos ahora es este encriptado, para lo que usaremos esta segunda versión. Me dirijo a mi API y este es el encriptado que se está usando. Ingresaré a mi cuenta de AWS y me dirijo al servicio de KMS, en donde habíamos generado nuestras keys. Buscaré la key que estuvimos usando y es esta e ingreso. Anteriormente había explicado que esta era una llave de tipo asimétrica que se usaba para encriptar y desencriptar, y que los algoritmos de encriptación era esto. Y otro dato es que está la public key, la cual nos ayudará a encriptar estos datos. ¿Cómo nosotros implementamos esto?
Uno es que el tema de encriptación y encriptación ya es algo genérico y siempre lo que cambia es la public key que tú usas, y como lo estábamos haciendo en el API, es dentro de nuestra clase util generarnos otro archivo y dentro de ese archivo nuestro código. Entonces en este caso voy a generar un RCA, que es el tipo de contraseña que estamos usando, y este es un código genérico, chicos. 1. Aquí lo que está usando es la librería NodeForge, y esta clase lo que hace es que le pasa la llave pública, que justamente es la que nosotros ya tenemos, y lo que hace con esa llave pública es generarle un archivo PEN, que es un tipo de archivo para que incluya nuestra public key y que nos genera una PKI, que es como una llave de encriptación y un tipo de acción que nuestra librería usaría. Este método encrypt lo que pasa es un texto a encriptar. Siempre, cada vez que tú vas a encriptar, lo que vas a encriptar es un texto. Esto usa la public key, que ya lo he hecho en el constructor, y utiliza un método que se llama encrypt. Lo que pasa es el texto a encriptar, el tipo de algoritmo de encriptación, que justamente es este. Y finalmente, este resultado de la encriptación son bytes encriptados, y esto nosotros deberíamos devolverlo en texto. Para ello se usa el método que se llama encode64. Con eso ya tenemos nuestro util que nos va a ayudar a encriptarlo, y lo único que tendríamos que pasarle es esta llave pública. Como estamos utilizando una librería nueva que es NodeForge, hay que instalarla con npm. Dice que ya se ha instalado y deberíamos visualizarlo en esta parte, y si está. Vuelvo a alzar mi web. Ahora, esta clase ya vamos a tener que usarla en la parte del inicio de sesión en el login. En vez de pasar todo esto, deberíamos de mandarlo encriptado, y aquí nos dice out. Hay que aumentar la versión 2, que es la que va a recepcionar esos datos. Aquí voy a agregar una public key. Este símbolo es una comilla inclinada hacia la izquierda. Dentro de esto voy a pegar la public key que está dentro de mi key en AWS. Entro a la parte de llave pública y me copio esto. Esto vendría a ser mi llave pública. Y ahora lo que toca es empezar a usar este dato encriptado en esta sección. Empiezo con RCA y esto vendría a ser la inicialización de esta clase. Para usarlo hay que importarlo. Y listo. Recuerden que esta clase recibe como parámetro la llave pública y la llave ya la tenemos arriba. Copiamos la variable y la pasamos. Y luego los datos serían datos encriptados. Este RCA tiene un método que es este método encrypt, que lo que va a recibir es un texto. Pero en este caso nosotros tenemos un JSON, así que lo convertiremos en un texto. Esto de acá lo voy a cortar. Voy a generar un letDataUser, que es un objeto JSON. Y para pasarlo a texto utilizamos un método propio que se llama JSON.stringify, lo que recibe el JSON. Todo esto de acá lo que te convierte es un texto, que es este. Y este es el que yo necesito enviar acá. Pero esta estructura para enviarlo es de este tipo. Entonces aquí está otro JSON con el atributo data, y esto es lo que me va a recepcionar estos datos encriptados. A ver, guardamos y entramos. Vamos a la sesión. Y visualmente no ha cambiado nada, pero internamente ya estamos encriptando esos datos. Lo que haré es iniciar sesión, y al irme a la parte de la red y entro a la parte de la versión 2, lo que he enviado es esto. Aquí está el usuario y la contraseña encriptados. Así que con esto ya tenemos una capa de seguridad extra para pasar datos de mis aplicativos finales. Acuérdense que siempre tu API va a estar en un servidor, no dentro de un data center en el caso de ustedes. Y para que sus aplicativos funcionen, cada usuario va a estar dentro de su máquina, ya que en este caso tus datos están encriptados, va a ser poco improbable a que visualicen estos datos. Así es que chicos, esto sería la parte de encriptación de datos. Una vez hecho esto, hay que agregar un puntito más a la parte de seguimiento de operaciones que hace un usuario en nuestro sistema. Estos datos se llaman campos de auditoría porque te permiten dar seguimiento de qué personas han operado o han hecho cambios sobre ciertos registros en nuestra base de datos, lo que es muy importante. Ingresamos a nuestro API, entraremos a la parte de person y dentro de esto, en el body, vamos a aumentar estos datos. Son 4. La persona que lo creó, cuándo lo creó, es decir, hora y fecha. Y luego la persona que lo ha modificado y cuándo es que esa persona lo ha modificado, incluyendo hora y fecha. Para esto en el body agregaremos el create user.
La persona que lo ha creado es la persona que inició sesión y que se encuentra invocando este API y sus datos en donde están en el token. Y yo desde el token podría obtener esos datos. En Person Controller este no está recibiendo el token. Así que lo que haré es agregarle la validación del token y este decode token, y estos datos del token desencriptados los paso a la capa lógica. Y dentro de este create person hay que pasar a esto. Dentro de este decode token hay un atributo que se llama username. Así que lo que faltaría sería la fecha y hora, y este atributo por lo general se llama created at, es decir, fecha y hora. Dentro de esto hay que agregarle la fecha de ahora mismo. Importaré el datetime, y dentro de esto el datetime tiene un atributo que se llama datetime también, y tiene algo que se llama UTC now. Esto lo que te da es la hora general o global. El horario que nos encontramos aquí en Perú es el UTC-5, lo que significa que nosotros, que estamos a la hora central, estamos menos 5 horas atrasados. Este UTC Now para esa fecha de auditoría es importante. ¿Y por qué se utiliza UTC Now? Porque tu aplicativo podría estarse usando en cualquier país y cada vez que alguien guarda algún dato de auditoría, luego en el front, dependiendo del país en el que estés, ellos hacen una conversión de fecha y así es más fácil de usar. En este caso, como estamos guardando en base de datos, le ponemos el UTC Now. Y lo que les comentaba, hay que agregar igual también el usuario que ha modificado Modify User y cuándo es que se ha hecho esa actividad. Siempre que hacemos una creación, siempre van a agregar estos cuatro: el usuario que ha registrado y el usuario que lo ha modificado. El usuario que registra y que modifica en una creación siempre es el mismo. Guardamos e intentaremos hacer un registro. Entro a la base de datos, actualizo y aquí están estos datos. Aquí yo ya sé quién ha creado este usuario, a qué hora lo ha creado, qué usuario ha modificado y cuándo lo ha modificado. Es más, para ver una diferenciación en la hora, lo que haremos es editar ese usuario para que se actualicen estas fechas. En el input de persona, aquí en esta sección agregaremos esos atributos. Y miren, dentro de esto, lastimosamente, lo que está haciendo es actualizar este body entero. Para que me entiendan, esto lo voy a actualizar, guardar y miren lo que pasa acá. No ha pasado absolutamente nada, estas fechas continúan siendo las mismas porque desde el otro lado se encuentran enviando estos atributos completos y lo que hay que hacer es que hay que actualizar únicamente el Modify User y el Modify At. En la parte lógica copio esto y copio lo otro y vamos a tratar de actualizarlo. Acá falta pasar el token. Es importante pasarlo aquí y al pasarlo acá necesito decirle que este es un endpoint que necesita el token. Guardamos. Intentaremos actualizar esto. La base de datos y el usuario es el mismo, pero en la fecha cambia. Lo que podría yo deducir es que este usuario se lo ha registrado a las 2 y 5 de la mañana. Luego de 3 minutos ha hecho un cambio. El último cambio lo hizo este usuario. Ahora, estos son datos básicos para agregar en estos datos de auditoría. Hay empresas que te agregan más, como por ejemplo este usuario, desde qué aplicativo hizo esta actualización. Estos son datos de auditoría básicos, chicos. Entonces, ahí haciendo ya un recálculo de todo, como repaso, acabamos de generar el flujo para cambio de contraseñas. Hemos encriptado nuestros datos en el inicio de sesión. Hemos agregado nuestros campos de auditoría, que básicamente nos permiten mantener un historial de quién creó y quién modificó. Y todo esto lo que hace es reforzar nuestra seguridad en la integridad de nuestros datos, que son aspectos fundamentales en cualquier aplicación empresarial. Ya para finalizar, quiero hacerles acordar que la parte 3 de este curso va a empezar en base a esta web y a la API y en base a la base de datos. Y como siempre les digo, practiquen. Estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Y si quieres ser desarrollador, programador en este caso, necesitas aprender a aplicar todo esto. Yo que llevo 8 años en la industria, cada año, cada mes, aparece una tecnología nueva y hay que adaptarse. Así es que chicos, únicamente decirles, practiquen bastante. Espero verlos en la próxima clase del curso. Éxitos.